Ya que estamos trabajando con fusiones, hay un par de cosas que sí que tendríais que saber sobre ellas, y es que todas las fusiones tienen una serie de opciones. Esas opciones están disponibles en dos sitios distintos. El primero es precisamente la propia herramienta fusión. Ya supongo que recordáis que en algunas ocasiones, en algunas herramientas, cuando dábamos doble clic sobre la propia herramienta aparecía el cuadro de diálogo de opciones. Tal era el caso, si recordáis, de las herramientas de transformación, por ejemplo. Pues en el caso de la herramienta fusión también pasa exactamente lo mismo. Yo puedo hacer un doble clic y en el momento en el que hago este doble clic aparece el cuadro de diálogo con las opciones de la fusión. Puedo decirle que la fusión no sea una fusión suave, sino con una serie de pasos especificados quizá más pequeños de lo normal para que se vean bien, o directamente con una distancia entre objetos especificada. Como podéis apreciar, todos los cambios se están viendo inmediatamente. La otra forma de llegar a ese mismo cuadro de diálogo, dado que es exactamente lo mismo, es aquí, a través del menú Objeto, precisamente en ese submenú que se llama Fusión. Aquí es donde tenéis todas las opciones en lo referente a la fusión. Y una de ellas, precisamente, es el cuadro de diálogo de las opciones de la fusión. Si yo doy un clic ahí, efectivamente vuelve a salir el mismo cuadro de diálogo. Hay un par de cosas que quizá estaría bien que supierais sobre las fusiones, y es que en el momento en el que yo genero una pieza, por ejemplo, hablemos de esta pieza y también de cualquier otra pieza como esta, por ejemplo, nosotros podríamos estar haciendo un cambio en los colores, podríamos estar haciendo un cambio en la forma y, por supuesto, generando una fusión y después diciéndole que queremos una serie de pasos especificados en la fusión. Imaginemos que solamente queremos unos 7 o 6 pasos especificados en la fusión. Como podéis apreciar, tengo exactamente 1, 2, 3, 4, 5 y 6 pasos intermedios entre el objeto inicial y el final, que son precisamente los que nosotros acabamos de especificar. Hay muchos ilustradores que utilizan esta técnica precisamente para generar formas vectoriales que ellos saben que están entre una pieza y otra y que necesitan para generar cualquier tipo de efecto o completar un dibujo y no tienen por qué realizarla a mano. Esto es un buen truco para trabajar. La cuestión es cómo puedo acceder hasta toda esa cantidad de formas intermedias que tengo justo ahí, de la misma forma que lo haría cualquier ilustrador profesional. Si os fijáis dentro del menú objeto tenemos una palabra que suele predominar sobre todas y es la palabra expandir. Cuando yo voy a sitios como por ejemplo el menú fusión, tengo una cosa que dice también expandir. Cuando voy a pintura interactiva, también tengo algo que dice expandir. Cuando voy a calco de imagen, también tengo algo que dice expandir. En función de por dónde me vaya moviendo, yo tengo muchas cosas que ponen expandir, 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 y lo pone en muchos sitios. ¿Qué es expandir? Expandir no es otra cosa más que generar los trazados finales de un cálculo. En este caso el cálculo es la propia fusión, es decir, ha sido Illustrator el que ha generado todo el cálculo de las piezas intermedias, y yo, quien voy a decirle que genere esos trazados finales, diciéndole directamente expandir aquí o expandir aquí, es exactamente lo mismo. De tal forma que voy a utilizar la propia función, ahí lo tendría. Ahora yo lo que tengo es un grupo, tal y como dice Illustrator aquí arriba, el cual yo obviamente puedo desagrupar y acceder de forma individual a cada una de estas piezas. Esto es algo verdaderamente interesante. Una vez que ya hemos hablado un poco de las opciones acerca de las fusiones, lo que necesito es crear algo así como, por ejemplo, un rectángulo redondeado más grandote que el que teníamos antes. Por ejemplo, algo más o menos así, que lo voy a colocar aproximadamente por aquí en el centro y le voy a dar un color. Ese color obviamente va a ser blanco. Esta pieza la quiero duplicar y la quiero duplicar porque arrastro con Alt y el cursor blanco en este caso, porque en esta segunda ocasión esta pieza va a ser de color negro. Y esta pieza va a ser un poco más pequeña. Vamos a suponer, por ejemplo, un poquito más pequeña. Si os fijáis, estoy cogiendo la herramienta Transformar y, por ejemplo, le voy a dejar quizá de este tamaño. De momento de este tamaño. Eso sí, lo que quiero en cualquiera de los casos es que la pieza sea bastante más estrecha. Para eso la estoy reduciendo utilizando la tecla Alt y dejándola aproximadamente de este tamaño. Ambas piezas me gustaría, ahora cogiendo la herramienta del cursor negro, que estuviesen centradas, para lo cual vamos a utilizar otra herramienta que también conocemos, que es la paleta Alinear. Voy a decirle que lo quiero centrado tanto en el alto como en el ancho. Ahí está. Y ahora lo que voy a hacer va a ser volver a utilizar la herramienta de fusión para hacer un clic aquí y poder crear una fusión. Como podéis apreciar, la fusión no es exactamente como yo querría, así que voy a hacer un doble clic en la propia herramienta de fusión y le voy a decir que quiero suavizar el color. Esto sí se parecería bastante más al efecto que busco. Ahora tan solo me queda pasar por detrás, botón derecho del ratón sobre cualquier zona del documento, y decirle enviar detrás para simular el efecto de sombra que estoy buscando. Aquí son necesarios dos pasos. El primero, con el cursor blanco voy a seleccionar solamente la parte interior de la fusión y nuevamente con la herramienta de transformación
voy a hacerlo todavía un poco más pequeño pulsando la tecla Alt y la tecla de las mayúsculas. Quiero reducir el área negra solamente hasta la zona que pisaría el suelo, la propia píldora. También la voy a hacer un pelín más estrecha y, si fuera posible, no tan negra. Voy a utilizar un color oscuro, muy oscuro, pero no tanto. Vamos a intentarlo con un 90% de gris, por ejemplo. El último paso es el paso clave. Es el paso en el cual voy a ajustar esa zona interior de la fusión, justo en la zona en la que debería de pisar contra el suelo, y ahora, cogiendo la fusión completa, voy a pinchar en este nodo que tengo aquí, que es el que me permite cambiar el tamaño de esta forma, y pulsando Alt voy a cambiar ese tamaño desde el extremo inferior y superior al mismo tiempo, manteniendo el centro. En la medida en la que yo aplaste un poco más esta figura, la sensación será de mayor perspectiva. De esa forma, puedo dejar esta fusión aproximadamente de esta manera. Como podéis apreciar, tengo aquí como ciertos bordes que no se deberían de ver, y estos bordes sencillamente son por culpa de estos nodos vectoriales que yo tengo por aquí, en concreto estos dos. Estos son los culpables. Podemos coger la herramienta del lazo, podemos cuidadosamente seleccionarlos solos a ellos, y con la herramienta del cursor blanco los podríamos intentar desplazar para suavizar ese efecto, como podéis apreciar, incluso abrir un poquito más los manejadores del nodo que tengo justo en el extremo, que es este de aquí, para conseguir un efecto similar a este. Voy a reducir un poco para que se vea mejor esto, y voy a volver a colocar nuevamente este objeto en la posición en la que debería estar, en la de la simulación de esa sombra. Voy a aplastarlo un poquito más, quizá, que creo que sería conveniente, y a partir de aquí podríamos estar comenzando a trabajar con un efecto real de sombra que, por supuesto, podríamos andar perfeccionando todavía un poquito más.